Bueno, nos toca el transporte a través de las sustancias a través de la membrana celular. Para esto es importante saber que las células necesitan transportar desde la parte externa de la célula hacia dentro de la célula y desde dentro de la célula hacia afuera diversos tipos de sustancias como electrolitos, sales, agua, desechos o meter nutrientes para mantener viva la célula. Es una infinidad de cosas lo que realiza, pero para eso se necesita un transporte que sea constante y que sea fijo. Aquí vemos lo que es la parte de una membrana celular, en la que vemos que la mayor parte de la membrana está formada tanto por proteínas como por grasa. Esto es muy importante porque las sustancias, para que las atraviesen, tienen que ser muy parecidos a este tipo de sustancias. Tienen que ser muy parecidos a la grasa o a las proteínas para que puedan ser transportadas desde dentro o hacia afuera de las células. Esto es muy muy importante. Tenemos dos tipos de transporte: la difusión simple y la ósmosis. La difusión simple es un movimiento constante, al azar, aleatorio, de sustancias, tendiendo a formar una mezcla homogénea. En este ejemplo tenemos, si ponemos en un recipiente de vidrio, para que se ilustre mejor y se pueda ver el ejemplo, ponemos agua y ponemos una pastilla de colorante. Vemos cómo los movimientos moleculares de esa pastilla tienden a diluirse y tienden a tomar la forma del recipiente, tienden a formar una mezcla homogénea. Al final, la pastilla va a tender a ser una mezcla homogénea de un solo color, o sea, se va a difundir con el agua. Esta es la forma más simple de difusión. Cabe recalcar que todas las moléculas, aún el agua, se encuentran en constante movimiento. Lo podemos ver sobre todo en los puntos en que el agua se encuentra hirviendo, se encuentra en constante movimiento. Las células, las moléculas se encuentran en constante movimiento y lo vemos como las moléculas, ese movimiento cinético puede pararse en un momento. Cuando llega un momento de congelación, el agua en ese momento, las moléculas se ponen frías, no se pueden mover, están congeladas. Y sigue a tal grado de congelación, ya no se pueden mover. Pero si esas moléculas se vuelven a calentar, ir calentándose poco a poco, empiezan a moverse. Ese es el movimiento de las moléculas. Aquí lo vemos en este ejemplo, como si fuera el ejemplo del colorante, que vemos cómo se agrega un colorante, cómo este tiende por movimiento de las moléculas, tiende a difundirse a lo largo de todo el recipiente. Esto representa un frasco, representaría el frasco anterior, en el que se le ponía agua y la pastilla del colorante. Tiende a formar una mezcla homogénea a lo largo de todo el frasco. Esta difusión simple tiene que tener una característica importante. Tiene que ser lo más parecido a la membrana celular. Y para esto, la sustancia de difundir, la sustancia de pasar de esta membrana, tiene que ser muy liposoluble. Una de las sustancias que tenemos muy liposolubles es el oxígeno. Ese oxígeno que requiere para mantener oxigenadas a las células, y el desecho que sale de ellas es el CO2. Nosotros respiramos oxígeno y sacamos CO2. También otra sustancia es el nitrógeno y otra más es el alcohol. El agua difunde muy fácilmente. ¿Y cómo podría difundir el agua a través de la membrana si es liposoluble?
normalmente no pasaría porque el agua no atraviesa la grasa, pero en este caso la membrana tiene unos poros, tiene unos canales que hace que el agua entre y salga a través de estos poros, a través de la membrana. Lo recorre y lo difunde muy fácilmente. Es una difusión simple. El agua, como lo vimos, es una solución insoluble de los lípidos de la membrana, pero atraviesa con facilidad gracias a los poros que tiene esta membrana. Por eso el agua puede entrar, por eso el agua puede entrar y salir con facilidad. Llegamos a lo que es la ósmosis. ¿Qué le puedes cambiar? Antes de decir la definición de lo que es la ósmosis, es un tubo de vidrio en el cual se le agregan dos tipos de soluciones. Una solución con mayor concentración de sal y en la otra una solución de agua con menor concentración de sal. Vemos que en las dos hay sal, aguas con sal, pero en esta vemos cómo tiene mayor la concentración de sal. Aquí una de las condiciones muy importantes es que a la mitad del tubo del vidrio tiene una membrana semipermeable, es decir, esa membrana semipermeable deja pasar unas cosas, pero otras ya no deja pasar. En este caso sería el agua, los poros de la membrana semipermeable. El agua podría pasar muy bien, pasa muy bien, pero lo que es el soluto de sodio no lo pasa. Entonces vemos como el agua en el siguiente, como ya pasa bien al otro lado de la membrana, pero el sodio sigue permaneciendo constante en este lado. Entonces el agua ya tiende a difundirse desde una zona de mayor concentración de agua a otra de menor concentración de agua. No, la negra. Estos puntitos representan la membrana. Aquí vemos cómo está el agua y vendría siendo el H2O. El H2O y el oxígeno. Eso representa el agua. Son dos de hidrógeno por uno de oxígeno. Entonces vemos cómo... ¿Se puede regresar la otra? Vemos cómo atraviesa la membrana celular. Pero este sodio no lo atraviesa. No lo pasa, es muy... Aquí vemos cómo el sodio retiene y jala como si fuera un magnetismo. Aquí vemos cómo los atrae. Cómo atrae el agua, como si fuera un magneto o un imán. Aquí vemos cómo atrae el agua. Entonces lo retrae. Uno lo retrae por la carga positiva que tiene el sodio o la sal. La ósmosis en sí es la difusión. Esa es la difusión del paso de agua a través de una membrana semipermeable. A través de la membrana semipermeable selectiva. Eso quiere decir que deja pasar unas sustancias y las otras ya no. Y desde una zona de gran concentración de agua a otra con menor concentración de agua. Esa es la definición de ósmosis. Estas moléculas de agua atraviesan las membranas celular con muchísima facilidad, pero los iones de sodio lo hacen con mucha dificultad. Ellos casi no pueden atravesar. Entonces el agua sí. El agua sí sería fácil de atravesarse. Aquí lo vemos en este otro ejemplo, como tenemos dos compartimentos. En uno tenemos un medio hipertónico con mucha sal, agua con sal, y en la otra un medio hipotónico, sin sal, sin nada de sal. Vemos también para que se efectúe la ósmosis, tiene que ser la membrana semipermeable, estos orificios. Y vemos cómo pasa el agua desde una zona de gran concentración de agua a otra de menor concentración de agua. Entonces vemos
¿Cómo se difunde? Como el difundir es pasar a través de la membrana semipermeable. Es selectiva, porque nada más deja pasar el agua, pero los solutos más grandes ya no los deja pasar. La sal ya no la deja pasar. Cuando es mayor la concentración de un soluto en una solución, menor es la concentración de agua. Esto lo podemos ver aquí. Cuando es mayor la concentración de un soluto en una solución, menor es la concentración de agua. Y un soluto, los solutos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Y es la parte más pequeña en una solución. Por lo habitual se trata de un sólido contenido en una solución líquida. Por lo general siempre hablamos de la sal, que es un sólido que se agrega en una solución líquida. Eso es lo más. Pero también tenemos que tener presente que también hay líquidos, solutos, que sean líquidos, solutos o gaseosos. Sin embargo, el que mayormente, cuando hablamos de solutos, se refiere a un sólido que se le agrega a una solución líquida. Y se produce ósmosis desde el agua pura hasta la solución de agua con cloruro de sodio. Vemos cómo se produce, cómo se hace la ósmosis. Se difunde el agua desde el agua pura hasta la solución con cloruro de sodio. Aquí lo vemos. Como tenemos el primer recipiente, fue el primer ejemplo, donde agregamos agua pura y esta agua con sal. El soluto es la sal. El soluto es la parte sólida que se agregó al agua. Vemos también cómo el agua sí pasa a través de la membrana semipermeable, pasa con facilidad, pero el soluto, el sodio, no lo pasa. No lo pasa, en este caso era azúcar. Vemos cómo no lo pasa y el agua va a pasar a través de esta membrana. Puede ser cualquier soluto, puede ser agua, puede ser sal, pero en este caso es al 1% de azúcar. No importa el soluto. La ósmosis debe tener ciertos criterios para que este se llame ósmosis. 1. Debe haber una diferencia de concentración de solutos entre ambos lados de la membrana selectiva permeable. Es decir, debe de haber una diferencia de concentración. Agua con sal debe de ser mayor en un lado o simplemente agua pura y del otro agua con sal. Debe ser una diferencia de concentración de solutos entre ambos lados de la membrana, que sea semipermeable, selectiva. Entonces aquí lo vemos. El ejemplo tiene que ser el primer criterio de la concentración, debe haber más concentración de un lado y del otro menor concentración. 2. La membrana debe ser relativamente impermeable al soluto, es decir, que deje pasar el agua, pero la sal ya no la deja pasar. Es la otra. Aquí vemos que deja pasar el agua, pero el soluto ya no lo deja pasar. Esa es la condición. O sea que no la deja pasar. El agua va a pasar, va a difundir. Y mucho hemos oído cuando venden agua, cuando vemos que vende agua, que dice ósmosis tratada o ósmosis inversa. Esto nada más, normalmente en la ósmosis lo que va a hacer, van a estar al revés las flechitas. O sea, el agua va a pasar de una de mayor concentración a otra de menor concentración.
Normalmente debería estar así, pero nosotros lo que queremos para tomar es agua pura, no la queremos agua con sal. Entonces, a través de esas membranas semipermeables, le agregamos presión. Entonces el agua pura va a tender a salir y de aquí la jalamos. Y al final va a quedar el agua con sal, especialmente la sal. El agua pura va a tender a pasar. Cuando hice doble ósmosis inversa, simplemente esta agua que ya salió la vuelven a meter en otro recipiente con una membrana semipermeable y que retenga más la sal. Ese sería doble sistema nada más. Eso es lo que se le llamaría ósmosis inversa. Normalmente, y como vimos en los primeros ejemplos, el agua tendría que ir desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Pero en este caso, como le vamos a agregar presión, va a pasar porque queremos agua pura. Voy a hablar sobre el transporte pasivo. Es el proceso en el cual la célula no requiere usar ninguna energía, debido a que va a favor del gradiente de concentración. Hay tres tipos de transporte pasivo, que es la simple, la facilitada y la ósmosis. En la simple, la molécula no puede pasar directamente a través de la membrana. Las moléculas pequeñas de soluto no polares, o sea sin carga, se mueven directamente a través de la membrana a favor de su gradiente de concentración. El oxígeno y el dióxido de carbono pueden difundir rápidamente a través de la membrana. El movimiento de las moléculas en el fluido, desde las regiones de alta concentración hasta las de menor concentración, como es el caso del agua, y los gases disueltos como el oxígeno y el dióxido de carbono, y las moléculas liposolubles, que son como el alcohol etílico y la vitamina A, que cruzan la membrana con facilidad. Aquí en la imagen podemos ver el paso de la difusión simple. Al contrario de la difusión facilitada, pasa directamente y no necesita ningún canal ni una proteína transportadora. El proceso de difusión simple es de vital importancia para el transporte de moléculas pequeñas a través de las membranas celulares, ya que es el único mecanismo por el cual el oxígeno ingresa a las células, que lo utilizan como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria y uno de los principales mecanismos de regulación osmótica en las células. Mi nombre es Ricardo y les voy a hablar acerca del transporte activo. El transporte activo viene siendo el proceso del transporte de membrana mediante el cual la célula usa la energía para mover átomos, moléculas y iones en contra de un gradiente de concentración o gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico vienen siendo los que van a promover el movimiento a través de membrana de solutos, y el transporte activo es esencial para mantener la composición iónica de la célula, y algunas sustancias de desecho pueden salir de la célula por medio de este proceso más bien. Y este transporte se lleva a cabo a través de las proteínas transportadoras de energía. Ok, yo les voy a explicar acerca del transporte activo primario. El transporte activo primario consta de bombas activadas por ATP, llamadas ATPasas. Este tiene diferentes tipos, que vendrían siendo las ATPasas tipo F, tipo V, tipo P y tipo ABC. Ok, la ATP sintasa es una bomba de tipo F. Utiliza gradientes de protones generados por otras proteínas para sintetizar ATP. Se encuentran en eubacterias, mitocondrias y cloroplastos. Las ATPasas tipo V se encuentran en vacuolas acídicas. Estos tienen principalmente dos funciones, que es acidificar los compartimentos en donde se encuentran y crear gradientes de protones a través de la membrana, proporcionando la energía para transportar los solutos acoplados. Ok, un ejemplo del ATPasa tipo P vendría siendo la bomba de sodio y potasio. Las células animales utilizan la energía derivada de la hidrólisis del ATP para bombear sodio hacia el exterior. Esta proteína transportadora desempeña un papel vital en la economía energética de las células animales, ya que este representa el 30% o más del consumo total del ATP. Yo les voy a hablar del transporte activo secundario.
En este tipo de transporte se aporta el transporte pasivo de una sustancia al transporte activo de otra. También se le llama transporte acoplado. Hay tres tipos de transportes activos secundarios. El primero es el uniporte. Un soluto en partículas se mueve directamente a través de la membrana en una dirección. El segundo es semiporte. Dos solutos diferentes se mueven a través de la membrana simultáneamente en el mismo sentido. Y el tercero, que es antiporte, que dos solutos diferentes se mueven a través de la membrana simultánea o secuencialmente en sentidos opuestos. Pues aquí es el uniporte, simporte y antiporte. Okay. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y en mi equipo les tocó exponer transporte a través de membrana. Bueno, pues antes de seguir con la exposición, tenemos que saber lo que es la bicapa lipídica. Pues resulta ser de que esta bicapa se encuentra constituida por lo que son fosfolípidos. Estos tienen una cabeza hidrofílica, junto con sus colas hidrofóbicas. Pues estas dos monocapas se encuentran unidas, no unidas, más bien entrelazadas por las colas. Estas colas son hidrofóbicas, lo que hace que la bicapa sea una estructura anfipática. Bueno, pues en esta bicapa no cualquier soluto puede pasar. Tiene que reunir ciertas características por las cuales la bicapa puede pasar fácilmente. Bueno, pues las moléculas que pueden pasar fácilmente son las moléculas polares pequeñas, las moléculas que no tienen gran tamaño en realidad, las moléculas no polares, las moléculas hidrofóbicas y las no cargadas. Bueno, pues existen diferentes tipos de mecanismos para las moléculas que no pueden pasar por la difusión simple, que son dos tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo. Muy bien, pues la difusión facilitada es el transporte celular, donde es necesaria la presencia de una proteína periférica para que las sustancias atraviesen la membrana. Pues como pueden ver en esta imagen, aquí tenemos lo que son las proteínas intermembranales, que lo que es una proteína de canal. Esta proteína lo que hace, nos funciona, se puede hacer como dice el nombre, canal o algún túnel en el cual el soluto que está aquí, de este lado de la bicapa, atraviesa a través de la proteína de canal y llega al otro lado de la bicapa. Ese movimiento pues fue a través de la proteína de canal. Quedan también las que son las proteínas transportadoras. Estas proteínas se puede decir que regulan la entrada, pero funcionan como una puerta de doble entrada, en la cual se abre de este lado de la puerta, como ven aquí, entra la proteína aquí al centro, se vuelve a cerrar de este lado para que no vaya a haber alguna fuga, se puede hacer, y el cual se abre del otro lado, del otro extremo, y entra la proteína de nuevo al otro lado de la bicapa. Entonces esto sería lo que es la difusión facilitada. La membrana celular es una bicapa lipídica formada por dos monocapas de lípidos. Son láminas planas que forman una barrera continua y delimitan a las células. Esta membrana posee fosfolípidos que tienen cabeza hidrofílica, quiere decir que le gusta el agua, y una cola hidrofóbica, y esto se refiere a que le asusta el agua. Que esto se presenta en una misma estructura, se le da el nombre que es carácter anfipático. Bueno, pues esta bicapa lipídica tiene proteínas embebidas, quiere decir que las tiene distribuidas aleatoriamente en todos lados. Son tres tipos de proteínas, las integrales, periféricas y de anclaje. Las integrales son transmembranales, las periféricas están hacia el lado citoplasmático de la membrana y las proteínas de anclaje están unidas a lípidos, estas son covalentamente. Bueno, pues la bicapa tiene tres tipos de lípidos, que son los fosfolípidos, esfingolípidos y el colesterol. El colesterol regula la permeabilidad de la bicapa, ya que según la cantidad de este será la permeabilidad. Si hay mucho colesterol, mayor será la permeabilidad y casi no atravesarán la bicapa las sustancias. Los carbohidratos que tienen la membrana se dividen en glucolípidos y glucoproteínas. Siempre está en la cara externa. Los movimientos que tiene la membrana es rotación, flip-flop, difusión lateral y flexión.